Ante todo, chicos, el profesor de biología les da un gran saludo. El tema que hoy día vamos a estudiar o desarrollar es la histología humana. Como ustedes pueden apreciar en el esquema o dibujo, el cuerpo humano está formado por diferentes tipos de tejidos. Es por esa razón que primero vamos a estudiar histología. La histología fue descrita por primera vez por un biólogo llamado Mayer, en la cual utilizó dos términos griegos, el término histo, que significa tejido, y logos, que significa tratado o estudio. Por lo tanto, la histología significa etimológicamente estudio o tratado de los tejidos. Pero bien, vamos a definir la palabra histología como ciencia. La histología es una ciencia biológica que se encarga de estudiar todo lo referente a los tejidos corporales. Ahora bien, sabemos muy bien que el objetivo de estudio de la histología son los tejidos, por lo tanto vamos a definir tejido, que es una asociación o agrupación de células que poseen estructuras semejantes y cumplen funciones bien definidas. Lo siguiente que vamos a estudiar es el origen de tejidos, que es muy importante saberlo. ¿Cómo se origina? ¿Cómo se inicia? El primer paso es la fecundación, en la cual es la fusión de las células sexuales, tanto del sexo masculino, que son los espermatozoides, y del sexo femenino, que son los óvulos. Estos se fusionan y van a formar una sola célula, llamada cigote o huevo. Esta célula a la vez va a tener una serie de divisiones mitóticas consecutivas, formando en un primer momento dos células blastómeras, luego una estructura de 4 células, posteriormente una estructura de 8 células y al finalizar una estructura de 16 a 32 células, cuya estructura se va a llamar mórula. Toda esta serie de divisiones mitóticas secuenciadas se llama segmentación. Posteriormente, una vez ya formada la mórula con 32 células, las células se van a dirigir a la periferia, formando una estructura esférica cuyo interior no va a estar vacío, sino va a estar lleno de sustancia intercelular. Toda estructura se va a llamar blástula. Luego, esta blástula va a tener una invaginación interna, ¿ya? Llamándose así esta estructura engástrula. Ahora, esta gástrula en un primer momento va a estar formada por dos capas de células, una capa externa llamada ectodermo y una capa interna llamada endodermo. Ahora, luego de formadas estas dos capas, la gástrula va a tener otra serie de eventos, en la cual en la parte interna, que llamamos endodermo, va a tener una diferenciación celular formando una tercera capa entre la capa externa y la capa interna. Bien, la capa externa, que ya está formada, llamada ectodermo, va a originar los tejidos epiteliales y tejido nervioso. La capa media, llamada mesodermo, que se originó del endodermo, van a dar origen a tres tejidos: el tejido epitelial, el tejido conectivo y el tejido muscular. Y la capa interna, ya que ya ha estado formada, llamada endodermo, va a formar el tejido epitelial. Ahora bien, los tejidos humanos se forman a partir de las 13 hojas embrionarias: ectodermo, mesodermo,
y endodermo en la tercera semana de vida intrauterina. Ahora, vamos a iniciar como una introducción el estudio del tejido epitelial. El tejido epitelial está formado por una o varias capas de células unidas entre sí, cuya sustancia intercelular es nula o escasa. Ahora, como sabemos, el tejido epitelial se origina de las tres hojas embrionarias. El ectodermo forma la epidermis, glándulas mamarias, córnea, epitelio bucal, epitelio anal. El mesodermo origina el epitelio del aparato urinario, reviste las cavidades internas. El endodermo forma el epitelio del tubo digestivo y sus glándulas, el aparato urinario distal y el aparato respiratorio. Como podemos ver acá el esquema, les estoy dando una información adicional para que ustedes lo revisen. Luego vamos a hablar las funciones del tejido epitelial. El tejido epitelial tiene la función de recepción, o sea, tiene la función receptora. ¿Qué quiere decir? Recibe y percibe todos los estímulos externos. Gracias al epitelio, como por ejemplo la piel, percibimos el frío, calor, si alguien nos lastima, alguien nos presiona. La otra función es la absorción. Absorción, por ejemplo, de la luz solar, formando así la vitamina D. También tiene la función secretora, formando moco, como por ejemplo el epitelio de la boca, ya hormonas, etc. Tiene la función de transporte, transportando así, por ejemplo, moléculas. Y tiene la función más importante, que es la función protectora, que recubre y protege al cuerpo y a los órganos internos de nuestro organismo. Ahora, vamos a hablar las características del tejido epitelial. Como ustedes pueden apreciar, el tejido epitelial tiene la célula de forma geométrica. Pueden ser planas, cúbicas o cilíndricas, las cuales se encuentran muy unidas. La siguiente característica es que en la base de las células epiteliales se ubica una membrana basal, la cual sirve como base de apoyo para el epitelio. Luego, ustedes saben muy bien que el tejido epitelial no presenta vasos sanguíneos ni linfáticos. Si tuviéramos vasos sanguíneos, nuestra piel sangraría, ¿no? Entonces, es imposible que tengamos tejidos vasculares en nuestros epitelios. Pero a pesar que no tiene tejidos vasculares, tiene vasos sanguíneos, ¿cómo se nutren? Se nutren por difusión del tejido conectivo subyacente. Los tejidos epiteliales tienen terminaciones nerviosas. Y una característica también importante del tejido epitelial, que sus células se renuevan constantemente gracias a las continuas divisiones mitóticas. Eso es todo. Muchas gracias.